Rodríguez Guzmán, soy su asesor virtual en este módulo 9. Ya vamos en la tercera semana. Es muy grato y aceptable que ya estemos dentro de este periodo, ya la recta final de nuestro módulo 9. Tenemos muy buenos resultados en la semana 2. Vamos a hacer una pequeña retroalimentación en la cual tuvimos buenas, buenas evaluaciones, buenas entregas de trabajo, bien desarrolladas, algunas sí con algunas deficiencias. Por ahí les tuvimos que tuve que indicar cuáles eran esas áreas de oportunidad que tenían para irla mejorando, ¿no? Principalmente tengan cuidado, mucho cuidado con las fuentes de consulta. Por favor, chequenlas bien y revisen qué tipo de fuentes, porque se está solicitando en este módulo que sean fuentes confiables, fuentes que nos apoyen para obtener el resultado que estamos buscando, que es principalmente el buen manejo de todo lo que estamos llevando. Entonces, cada uno de eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Okay? Sigan, por favor, también esta semana vamos a seguir utilizando los Word que está manejando la plataforma. Entonces, es importante que la tomemos en cuenta para ver qué es, con base en ello, qué es lo que vamos a hacer. ¿Va? Y no se limiten en buscar información e integrarla. Recordemos que la primera actividad fue la actividad 3, se tenían que agregar columnas de acuerdo a los eventos y fechas que se estaban realizando, y algunos nada más manejaron los que manejaba la plataforma y faltaba muchísima información. Entonces hay que tener cuidado con esos detalles. Pero de ahí en fuera estuvimos en forma general muy bien. ¿Ok? Ahora vamos a entrar a lo que es la unidad 3 del cardenismo al México actual. Aquí principalmente tenemos que tener cuidado con lo que vamos a ver, ¿sí? Primero que nada, el propósito de esta unidad es analizar el desarrollo del México actual a través de sus instituciones, estructuras, aspiraciones ideológicas, políticas, económicas, sociales de distintos grupos para explicar y proponer soluciones a los desafíos actuales del país. Muy bien, vamos a empezar porque el tema sí está extenso, poder ver cada uno de los puntos importantes que tenemos. Entonces ya llegamos a la parte de la revolución, ya pasamos a la parte, bueno, empezamos con la conquista, el virreinato, que fue la independencia, llegar hasta la revolución mexicana, que fue el último tema que vimos la semana pasada. Entonces de aquí ya salimos con la parte de cardenismo, que fue el momento en el cual ya pudimos establecer en qué condiciones estaba nuestro país. Si se dan cuenta, no estamos hablando de hace mucho tiempo. Relativamente es corto el tiempo en el cual ha pasado toda esta situaciones. Vivimos desde aquí, desde el presidente Álvaro Obregón, que fue de 1920 a 1934, a donde es, en estas elecciones de 1920, Obregón esperaba que Venustiano Carranza lo lanzara como candidato. Sin embargo, este favorece a Ignacio Bonillas, por lo que Obregón decide ser el candidato opositor. Entonces, durante este mandato destaca la creación de la Secretaría de Educación Pública. Recordemos que apenas se estaba determinando y se establecieron las condiciones de educación básica en la Constitución de 1917, 3 años antes de la elección post-revolucionaria con Álvaro Obregón. Recordemos que Álvaro Obregón venía del ejército. ¿Ah? Después la presidencia de Plutarco Elías Calle, del 24 al 28, estableció que tomó la presidencia en 1 de diciembre de 1924, se llamó a sí mismo jefe máximo de la revolución. Recordemos que todavía estos individuos vienen después de la Revolución Mexicana, entonces la mayoría son del ejército o de la milicia. Entonces, durante este mandato se destaca principalmente la modernización de las vías férreas. Recordemos que tuvo muchos daños por la guerra, pero se estaba realizando nuevo, ¿no? Principalmente la construcción de carreteras México, Acapulco y Puebla, que empezaban a comercializarse, empezaba a crecer el auge comercial en el centro del país. La educación se estableció laica, gratuita y obligatoria, ya después de haber creado la Secretaría de Educación Pública para toda la población. Se empezó la construcción de escuelas y el desarrollo de hábitats de limpieza. ¿Sí? Regreso, estamos después de la Revolución Mexicana, a donde las escuelas, primero que nada, eran en casas.
en la iglesia, en las partes de los primeros municipios que se estaban implementando, ahí se estaban realizando las primeras clases, entonces se tenía que determinar y ir creciendo. Recordemos que este periodo es de 1920 a 1934, en el cual se va realizando. Y también el Plutarco Elías Calles realizó una problemática con la iglesia. Recordemos que se le quitaron todos y cada uno de los eh, obligaciones que tenía la iglesia, y de ahí es a donde entramos directamente, ¿no? Que esa rebelión se estaba llevando a determinar y establecer una guerra cristiana, de 1926 a 1929, por ese desapego que hubo de gobierno e iglesia. Y el maximato que se determina directamente con la presidencia de Calles. Hubo 3 periodos de gobierno, tiempo en el que se determinó el maximato. Recordemos que se establecía después del gobierno, del ser presidente, se determinaba como el gobernante del jefe máximo, ¿sí? Calles. Entonces, se va dando las condiciones, se van estableciendo. Después entra la parte de Emilio Portes Gil. Emilio Portes Gil, recordemos que fue presidente interino a la muerte de Álvaro Obregón. Durante su mandato se creó el Partido Nacional Revolucionario, que al paso del tiempo se convertiría en el PRI actual que conocemos. Entonces se establecieron grupos políticos en torno al proyecto del Estado, ya se fueron integrando nuevas formas y nuevos mecanismos para desarrollarlo. Hubo una rebelión militar oregonista en 1924 que se oponía al gobierno de Portes Gil, y se organizaron las elecciones extraordinarias para el periodo de 1930 al 1934. Después entramos con Pascual Ortiz Rubio, del 30 al 32, fue el primer presidente que provino directamente del Partido Nacional Revolucionario, que se considera que hubo irregularidades en las elecciones. ¿Va? Durante su mandato se promulgaron las doctrinas del Estado, que en México no debe juzgar ninguna forma de gobierno de otro país. Se estableció la Ley Federal de Trabajo, la Ley de Crédito Agrícola, el Código Penal, y además se amplió la red telefónica del país y se ratificó la libertad de culto dentro del país. Entonces, si se dan cuenta, empezamos a entrar con nuevas condiciones y nuevas características que nos va determinando la Constitución, ¿no? Como el artículo 128, que habla sobre que todo el mexicano puede trabajar en lo que él quiera, siempre y cuando sea lícito. Y de ahí emana la Ley Federal del Trabajo, la Ley de Crédito Agrícola. Recordemos que se empieza a hacer la justicia revolucionaria y se empieza a proponer invertir directamente a lo que es el campo. Entonces entra directamente el Código Penal, porque pues ya entramos en esta parte judicial, que debemos de proteger a la sociedad. Se debe de regir por ciertas normas y características que va dando el país. Después tenemos a Gerardo L. Rodríguez, del 32 al 34, y fue presidente interino desde la renuncia de Ortiz y hasta 1934. Durante su mandato se desarrolló la industria y el comercio, se trazaron carreteras entre ciudades comerciales, principalmente en lo que es en el centro del país, y se establece el salario mínimo, el cual es la compensación que debe de recibir por lo menos una persona para poder tener una vida digna. Entonces, durante estos 6 años se desarrolló una tensión partidística, no política directamente. A su relación con la iglesia, recordemos que el PNR fue el que tuvo problemas con Calles y se hizo la guerra cristera, y también con grupos obreros y campesinos que generaron una oposición directamente hacia el gobierno de Calles y sus sucesores, obviamente. ¿Por qué? Porque no estaban implementando directamente las condiciones necesarias que se requerían para poder tener una democracia como tal. Entonces, recordemos que hasta aquí seguimos con personas que fueron integrantes y estuvieron arduamente participativas en el desarrollo de, este, de la revolución mexicana, ¿va? Entonces, desde aquí vamos a tener diferentes características y diferentes formas de llevar las situaciones que estábamos dejando directamente en el Nuevo México.
¿no? Después de la revolución. Pero de ahí sale el movimiento del cardenismo, ¿sí? Que es la parte importante que tenemos que analizar en esta semana. Es cuando Lázaro Cárdenas toma la posesión de 1934 a 1940 y fue elegido por Plutarco Elías Calles, aun cuando Cárdenas no estaba de acuerdo con las políticas de este. Por su parte, Calles se opuso a las manifestaciones contrarias a su gobierno, pero fue una forma de deshacerse de todo el mal impacto que había tenido Calle y su sucesor. ¿Sale? Entonces Cárdenas respeta la decisión política y con el fin de lograr consolidar su mandato, expulsó del partido y el gobierno a las personas afines a Calles. Ordenó el exilio de Calles, quien se fue a vivir a los Estados Unidos, y que no estuviera inmiscuido dentro de la política, y a todos los integrantes que estuvieran en correlación acá. Por eso empezó el creciente idealismo del cardenismo. ¿Por qué? Porque se establecieron reglas muy fuertes para ese momento de la política, ¿sí? Nunca había habido un exilio por un jefe de gobierno hacia la política que se estaba consolidando dentro de lo que es México. Entonces, se empieza a trabajar en la consolidación del país, se basó en la organización de los trabajadores en gremios, ¿sí? La recuperación del salario que estaba muy caído en ese momento, se fortaleció directamente la industria nacional y se integraron directamente al Partido Nacional Revolucionario. Además de todo esto, se estabilizó el poder en la política y la neutralización del ejército y la integración de los caudillos de los diferentes bandos de la revolución. Podemos decir que Cárdenas fue el que empezó a poner orden en México, ¿no? ¿Por qué? Porque venían todos los movimientos y todavía estaba muy fresco todas las matanzas que hubo en la revolución. Y entonces él, de esa forma, empezó a organizar estos gremios y estos puntos, de que nos olvidáramos de seguir teniendo las armas y nos enfocáramos al crecimiento personal y al crecimiento de nuestro país. Entonces se destaca principalmente por el cardenismo, por buscar ser un país con capital y trabajo, ¿sí? Hubo apoyo a los empresarios y a los obreros en ambos bandos, porque uno no se da sin el otro. Si no tenemos empresarios y empresas, no podemos tener trabajos bien desarrollados. ¿Okay? Se impuso la política de reparto agrario directamente, aquí en el artículo 27 de la Constitución, en donde se demandaba desde 1910 el reparto del territorio. Se repartió el 10% del territorio mediante la figura del ejido, con lo que se busca eliminar los latifundios directamente. Entonces, imagínense, desde 1910 hasta 1934 se empieza a dar la justicia, ¿sí? Esa justicia de la revolución que se maneja, que hasta hoy en día gran parte tenemos todavía grandes cantidades de ejidos en nuestro territorio y que se busca directamente lograr la, la ¿cómo se dice? La propiedad de estos ejidos ya directamente. También se creó la Confederación Nacional de Campesinos, el CNC, la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Estas tres figuras todavía existen hoy en día, ya no tan fuertes como entonces, pero siguen estableciendo. ¿Por qué? Porque se establecen nuevas formas de establecerlo, ¿no? Se hace la creación de escuelas agrarias y técnicas, que hace falta después del desarrollo de la independencia del país. ¿Por qué? Porque se empieza a cambiar todos estos mecanismos que estamos buscando. Se da la expropiación del petróleo en 1938 con la cooperación de la ciudadanía para quitarles principalmente a Estados Unidos, que eran los que tenían las concesiones, quitarles ese poder y que el petróleo fuera mexicano. En ese mismo tiempo se empieza a dar la figura de la Segunda Guerra Mundial, en la cual no toma partido México, ¿sí? Toma una posición neutral totalmente y espera qué vaya a pasar con los sucesos. ¿Ah? Entonces, se le dio apoyo a refugiados de países fascistas directamente. Tuvimos muchos italianos, alemanes, franceses todavía que estaban comulgando con ello, que trajo un crecimiento de capital intelectual porque llegaron muchas personas españolas también al país y eso le ayudó mucho a México para ir creciendo.
¿sí? Para que tuviéramos los escritores y la cultura que que estuvimos desarrollando en este siglo de XX para poder tener este crecimiento de capital que necesitábamos tener. Entonces, si se dan cuenta, todo este crecimiento de las políticas que se establecen directamente por la expropiación petrolera, ¿sí? Después del cardenismo, se van dando estos parámetros, ¿sí? Se van estableciendo esas nuevas formas de estar viendo lo que es el nuevo México que estamos viendo directamente. Entonces, desde aquí tenemos que establecer esos elementos y también tener la parte, ya dijimos que en 1938 es cuando se hace la prohibición petrolera, y aquí empezamos a ver de qué forma es más relevante la relación de Lázaro Cárdenas con la industria petrolera, ¿sí? Porque se da la expropiación del petróleo, se realizan a través de los extranjeros, que ya habíamos comentado. Durante la revolución, los monopolios de Royal Dutch Shell, ¿sí? Standard Oil y Synchronous Oil Service y Warner Pinta producen el 90% del petróleo en México. Entonces, imagínense la cantidad de petróleo que se estaba extrayendo. Entonces, un conflicto laboral detona la expropiación de la industria petrolera directamente con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que se da la primera huelga en el 31 de mayo de 1937, que reclamaba jornadas de 40 horas y una pensión por enfermedad. Recordemos que esas enfermedades se van produciendo, se van dando por cuestiones de lo que va pasando por la enfermedad de la guerra, del petróleo. Sí, recordemos que estamos en 1930, no había tanta tecnología como la que hoy conocemos para realizar esas expropiaciones, ¿va? Entonces, la Suprema Corte de Justicia fija a las empresas de capital holandés, estadounidense y británico el pago de un fondo que pondría fin al conflicto. Pero estas destacaron las disposiciones a las cuales el presidente Cárdenas declara expropiación inmediata de los activos. ¿Sí? No les dio oportunidad por las malas condiciones que se estaban viviendo en ese momento. Entonces se considera que esos acontecimientos internacionales favorecen directamente la expropiación. La crisis de 1929 de Estados Unidos, que debilitó la economía y por ende también a México nos pegó, y la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Principalmente los países del eje, que eran Alemania, Japón e Italia, que buscaban apoyar a México para derrotar a Estados Unidos y principalmente apoyarlo con la compra de su petróleo. Recordemos que al inicio de la Segunda Guerra Mundial, indirectamente, México le vendió mucho petróleo a Alemania. Fue uno de sus abastecedores muy importantes hasta que hubo un conflicto ahí en el Atlántico, en el cual destruyeron un barco petrolero de México, y eso hizo que dejaran a un lado todo lo que era ese acuerdo que tenían con Europa en la del combustible que se necesitaba. Entonces, con todo esto se crea el Partido Nacional Revolucionario, también se empiezan a crear nuevos partidos como el PRM y el PRI, que son las sucesiones para llegar al PRI. ¿Sí? Entonces, ese es el Partido Nacional Revolucionario, el primero en el cual estaba integrado por otros 148 diferentes partidos de las 28 entidades federativas que se estaban estableciendo. Su lema era instituciones y reforma social. Tuvo dos propósitos principales: regular la actividad de los partidos que surgieron después de la revolución para crear un proyecto nacional y transformar la lucha armada en un debate político. Lo que les comentaba, principalmente lo que se buscaba con partidos políticos era separar ya la parte de las Fuerzas Armadas con la política que ahora se va a realizar. Entonces cambiaba la ideología, cambiaba la forma de estarlo desarrollando, y así se creó el Partido de la Revolución Mexicana. ¿Sí? En diciembre del 37, Lázaro Cárdenas se reúne con los dirigentes del Partido Revolución Nacional y expresan las necesidades y transformaciones del partido con miras a lograr la alianza entre obreros, campesinos, soldados y burócratas.
Entonces, ahí es cuando se da la creación. El 30 de marzo de 1938 se reúnen los 400 representantes de organizaciones campesinas, obreras, militares y suscriben al partido, al Pacto Unión y Solidaridad, que dio lugar a la creación del Partido de la Revolución Mexicana, el PRM, con su lema, por una democracia de los trabajadores. ¿Sí? Es cuando ya se desliga totalmente lo que es la Fuerza Armada para dejarle el poder a los trabajadores, que era lo que ahorita iba creciendo en este momento en la economía de México. Asimismo, se establecieron principios en lo cual iba a ayudar a la consolidación de este partido, que era el apoyo a la clase obrera, el desarrollo, derecho a la huelga, el combate al fascismo, cualquier otra opresión que se buscaba directamente. En México, lo que es la intervención del Estado en la economía, que se apoyara y ayudara a la creación, la imposición de un programa educativo en escuelas particulares, para que ya se implementara y fuera homogéneo la educación pública. ¿Sí? La igualdad de política social a las mujeres, que se empezaba a hablar de ellos, la garantía de la libertad para los indígenas y el establecimiento de seguro social. Entonces, recuerden, entonces establezcamos que a partir de 1938 se dan muchas de las instituciones, por eso iba en la parte por una democracia hacia los trabajadores, porque es la parte principal que se está buscando. No se está buscando otros lineamientos que nos permitan determinar esas creaciones. Y esa creación del Partido Revolucionario Institucional se da posterior. De 1938 a 1946 todavía es el PRM y se convierte en 1946 industrial, que adopta el lema democracia y justicia social. Entonces, de ahí se dan los dos objetivos principales, que es alcanzar el poder público por medio de la democracia, unificar los sectores revolucionarios para garantizar los derechos que se tienen. Entonces, aquí cambiar la parte revolucionaria hacia la parte institucional, que estaba en pro de esas instituciones. Por eso era Partido Revolucionario Institucional, porque se crearon en este momento muchas de las instituciones que estamos conociendo. Seguro Social, Sindicato de Petróleos, que es la SEP, el ISSSTE, ¿sí? Todas estas instancias que son necesarias y que nos llevaron a consolidar lo que es México hoy en día y que fueron creando y creciendo mutuamente para lograr el objetivo que se estaba buscando. Después tenemos el movimiento estudiantil de 1968. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque en este contexto de 1968 se dan muchos factores, ¿sí? Muchos factores que hoy en día ya se dan a la luz. ¿Por qué? Porque hubo mucha manipulación del gobierno hacia los estudiantes. Entonces vamos a analizar el contexto internacional. Recordemos que estaba la Revolución Cubana. ¿Sí? Este suceso presenta un antecedente que ocurrió 9 años antes, en 1959, y el Partido Comunista de Cuba derrota al gobierno Batista. Es cuando Fidel Castro se apodera de Cuba. ¿Sí? En mayo, entre mayo y junio, se organizan mayores revueltas estudiantiles en la historia de Francia. Empiezan las marchas, huelgas de estudiantes y directamente con el sindicato, con diferentes sindicatos y el Partido Comunista. Recordemos que después de la guerra se sigue manteniendo, de la Segunda Guerra Mundial, se sigue manteniendo esos elementos del comunismo, en el cual se establece a través de la Guerra Fría, a través de lo que es Estados Unidos y Rusia, y intenta cubrir muchos países. ¿Ah? También se tiene la marcha de los 1000 movimientos, ese movimiento estudiantil en el cual se estableció a través de una dictadura militar y se reunieron varios artistas, intelectuales y otros sectores de la sociedad brasileña, principalmente. Detuvo también la rebelión estudiantil, que se organizaron varias marchas estudiantiles en Argentina con Jorge Pacheco. Y si se dan cuenta, cada una de esas, en las diferentes partes de los continentes en el mundo, se empezó a dar esa manifestación y ese apoyo a la parte estudiantil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un factor importante. Se estaba dejando a la deriva, porque recordemos que ya no teníamos esa revolución, sino teníamos un crecimiento, y a los jóvenes se les estaba dando de una forma precaria los apoyos, ¿no? Y en el contexto nacional, el milagro de México, el Producto Interno Bruto incrementa 7.3% en ese momento. ¿Sí? Tenemos unos Juegos Olímpicos
políticos de 1968 que se tenían a la puerta de la esquina, se tenía un monopolio informativo directamente a través de lo que es el Canal 2 de Televisa, que era el único, y las radiodifusoras, pues también prácticamente las legales y que eran a nivel nacional, pues eran del gobierno, ¿sí? A través de Televisa. Toma de conciencia, los jóvenes no eran tomados en cuenta en ese momento y ellos estaban pidiendo generar un cambio. Y el gobierno autoritario, ¿sí?, que se estaba dando a través de esa expresión, no dejaban que se manifestaran abiertamente a los jóvenes. Entonces, en julio de 1968 se inicia el movimiento 22 de julio, ¿sí? Establece políticas que reprimían una riña entre alumnos y de la vocacional número 5 y del Instituto Politécnico Nacional, la preparatoria Isaac Ochoterena, ¿sí? Entonces, agentes policiales irrumpieron en la boca 2 y 5, donde golpearon y detuvieron a académicos, estudiantes y al su personal. La comunidad estudiantil del Poli y de la UNAM exigieron la salida de las Fuerzas Armadas a las escuelas allanadas, la libertad inmediata de los detenidos y el castigo a los políticos involucrados. El 26 de julio, los estudiantes del Poli realizan una marcha que coincide con la que miembros del Partido Comunista habían organizado por el aniversario del asalto del cuartel Moncada en Cuba. Entonces ahí se vuelve una forma violenta, porque iba la parte manifestante de estudiantil y también la parte comunista. Entonces, el 27 de julio, varias escuelas del Poli de la UNAM determinan y establecen el paro de todas sus actividades. El 28 de julio se reúne el comité de huelga, ¿sí?, del Poli, y presentan varias escuelas de la UNAM, de la Escuela de Agricultura de Chapinco, la Escuela Normal, para determinar qué planteles iban a estar en huelga en este momento. Así también los actos de represión y de violencia contra los estudiantes ejercida por la policía generaron un descontento general en México. Asimismo, el 29 de julio, el ejército destruyó la partida de la Escuela Nacional Preparatoria número 1 con un disparo de bazooka directamente hacia el instituto. Entonces, ahí es cuando se crean más el conflicto, se empieza a crear, a organizar y hacer auge el movimiento de 1960. ¿Sí? Que recordemos que son octubre y vamos en agosto. En agosto, el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, encabeza una manifestación con 80,000 estudiantes de varias instituciones directamente al movimiento que estaba proponiendo. El 5 de agosto, el Consejo Nacional de Huelga integra a 3 representantes de cada una de las 70 escuelas en huelga y de esta manera se consolida el movimiento estudiantil. Entonces se empieza a crear una referente histórica, ideológica, principalmente para defender y resistir la represión que el gobierno estaba haciendo. Y estaba más preocupado el gobierno porque ya se estaban a punto de inaugurar las Olimpiadas de ese mismo año. Entonces, en el 10 de agosto, el Consejo Nacional de Huelga publicó el pliego petitorio: libertad de todos los presos políticos, derogación del artículo 145 del Código Penal, ya que legitimaba la discusión de violencia de cualquier protesta social, apoyaban desaparición del cuerpo de granaderos, la destitución de los jefes policíacos y la indemnización de los familiares de todos los muertos y heridos que habían tenido el conflicto. Asimismo, deslindamiento de responsabilidades de funciones culpables de derechos sangrientos. Entonces, del 13 al 26 de agosto se establecen las marchas en la ciudad. Los estados de varias instituciones se reúnen en huelga y muestran esa solidaridad. Entonces ya se empieza a establecer y a hacer las peticiones que el gobierno empieza a rechazar y no empieza a organizarlo, ¿no? Entonces el 27 de agosto se organiza una marcha hacia el Zócalo con más de 400,000 personas, entre ellos estudiantes, obreros, sindicatos y familias, que nos permiten establecer estas cosas, ¿no? Determinar estos requerimientos que hacía a través del Consejo de Huelga. Entonces, el 28 de agosto, en la madrugada, mediante las altavoces, el gobierno solicitó que todos se desalojaran el Zócalo. 5 minutos después se abrieron las puertas del Palacio Nacional, de donde salieron militares con bayonetas
mientras que en las calles aledañas ingresaban granaderos para sacar a los estudiantes, quienes serían perseguidos, golpeados y arrestados fuertemente. Entonces ya los estaban tratando como delincuentes cuando nada más estaban solicitando su apoyo para poder tener mejores derechos. Entonces los diarios no conocieron las fuerzas de los movimientos estudiantiles de la brutal represión que tenía el gobierno que se realizó en Zócalo el día 27, obviamente porque estaba manejado por el gobierno, los medios de comunicación masivos. Entonces, en septiembre de 1968, incrementa la persecución estudiantil, a donde Díaz Ordaz, que era el presidente en ese momento, mencionó: hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. No quisiéramos vernos en el caso de tomar medidas que no deseemos, pero que tomaremos si es necesario. Lo que sea nuestro deber hacer, lo haremos hasta donde estemos obligados a llegar, llegaremos. Entonces, de ahí se establece que de septiembre se da la marcha del silencio, a donde acudieron 250,000 personas. Fue un acto masivo en el cual se acallaron las bayonetas en el Zócalo, se establecieron esa forma de manifestarse sin agresiones, ¿sí?, para evitar esa agresión directa del gobierno y se fuera. Entonces los estudiantes estaban siendo conscientes de que no tenía que ser a través de agresión la comunicación con el gobierno. ¿Ok? Entonces, el 18 de septiembre, el ejército invadió la ciudad universitaria, la UNAM, y la operación militar tenía como objeto arrestar a todos los miembros del Consejo Nacional de Huelga. El rector Barros Sierra presentó su renuncia ante la Junta de Gobierno de la UNAM porque no podía seguir con estas manifestaciones. Entonces, se da que el 23 de septiembre los granaderos intentan ocupar el casco de Santo Tomás. Sus estudiantes defienden su escuela. Ante esto, los militares abren fuego hacia los edificios en los que se mantenía la resistencia. Hasta hoy se desconoce cuántos estudiantes murieron en ese intento. Entonces, octubre del 68, los últimos días. Entonces, el 2 de octubre hubo un mitin en Tlatelolco, lugar donde estaba rodeado por militares y tanques, y a las 5:55 p.m. se lanzaron bengalas desde un helicóptero que rondaba la plaza de las Tres Culturas, e inmediatamente los militares hicieron los disparos hacia los estudiantes. Aquel miércoles expresaron y mataron a decenas de jóvenes. Días después, el gobierno expresó que los estudiantes miembros del Consejo Nacional de Huelga habían disparado primero, por lo que el ejército se vio obligado a intervenir. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, son muchos fenómenos los que estamos teniendo y los que se van desarrollando directamente con estos fenómenos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos desarrollando esa oposición y esa resistencia que se tenía. Entonces, de ahí podemos inculcar y llevarnos a cabo cada una de ellas. Y podemos determinar cuáles son las formas que se estuvieron desarrollando y llevando a cuenta para poder establecerlo. Entonces, la sociedad civil se estableció a través, tuvo mucha fuerza a partir de entonces, ¿no? Y recordemos que también dentro de nuestra historia y de los eventos importantes, tenemos que hablar sobre lo que fue el terremoto de 1985. Ese terremoto que se dio en la Ciudad de México directamente a través de la Ciudad de México, en el cual se dio con mayor magnitud, con una duración de 8.1 grados en la escala de Richter, ¿sí?, en la cual provocó derrumbes de varios edificios y con ella muerte de 9,862 personas. ¿Sí? Entonces se habló del término solidaridad, en las cuales, olvidando todas las ideologías, cultura, la parte social, todos estos elementos, no se establecieron esos apoyos, se establecieron esas maneras de llevar a cabo, se olvidaron todos para ayudar a las personas que se encontraban todavía enterradas en los escombros de este terrible suceso. ¿Sí? Pregúntenles a sus papás, a sus abuelos que estuvieron en esas épocas, qué tanto fue afectado, ¿no? Entonces, a partir del 19 de septiembre hubo parteaguas directamente con la sociedad civil, con el gobierno, para que pudieran apoyar, para que no volviera a pasar un proceso de esa forma y que nos agarraran desprevenidos. Entonces, ahí se hizo directamente
todo lo relacionado con la parte colectiva nacional organizada a través del margen del Estado y poseedora de autoridad moral incuestionable. Entonces dio el ámbito de la acción de la ciudadanía a través de la forma autónoma que se pudieran congregar y poder apoyar, así también como categoría analítica de entender las acciones colectivas y los elementos de transición que nos iban a llevar a poder obtener mejores resultados. Entonces, todo esto nos fue dando un parteaguas, principalmente en las elecciones de 1988, a donde se lleva la parte de eventos claves para emprender los comicios en el sufragio del 88, principalmente por el entonces presidente Miguel de la Madrid, el cual empezó a modificar la Constitución y la Ley Federal Electoral, ¿sí? Entre otras ventajas, tenía el fin de garantizar o sobrepresentar al PRI en el Congreso de la Unión. Recordemos que son de los partidos más importantes. Entonces, previas a las votaciones, se establece el reacomodo de estas fuerzas políticas para poder hacerse presidenciales. Surgen fuerzas políticas antipriistas, muchas de ellas anticapitalistas y prosocialistas, como el Partido Mexicano Social. También en el 88 se crea el partido del Frente Democrático Nacional, el PFND, y también el partido del Partido Revolucionario Democrático, que también se determina como el PPS, el PAP y el PFSR, que se fueron determinando para ir en contra del gobierno y que se determinaran diferentes mecanismos de política, ¿sí? Entonces recordemos que ya viene de una parte homogénea la parte de transición democrática, porque se dio a través del PNR, el PRM y terminó siendo el PRI, que hasta hoy en día se determina. Entonces, estos poderes de ejecución y legislación nos llevan a un gobierno federal, estatal y municipal que nos permiten establecer estos elementos y que establecen esta parte de la gobernatura de Baja California que se establece para dicho elemento. Entonces, la transición democrática se empieza a establecer y se establece una democracia a través de la Cámara de Diputados con su voto a favor de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales el 19 de 1977 y se considera que se constituyó por primera vez el PRI, perdió la mayoría de la Cámara de Diputados y se determinó que el gobierno federal se estaba desarrollando. Entonces, hasta este momento se empieza a ver un movimiento, ¿sí? Ese movimiento en el cual no nada más un solo partido tiene todo el Congreso y la Cámara de Diputados. Y eso se va desarrollando, se va instaurando directamente con lo que se va llevando a cabo. ¿Estamos? Entonces, si se dan cuenta, cada uno de ellos tenemos que desarrollar esos nuevos elementos y buscar esa nueva forma de llevar a cabo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos elementos se iban implementando, se iban desarrollando con la transición democrática de ese momento. Que se buscaba la democracia, ¿no? Esa democracia que nos permitía establecer esos elementos de voto, esos elementos de decisión que permitían establecer directamente ese poder que se estaba implementando, se estaba desarrollando para la democracia. Y entonces se dio la transición democrática desde 1977, que la creación de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales, así como también en 1980 las oposiciones políticas que también se estaban estableciendo por la izquierda mexicana a través de diferentes partidos políticos. Entonces, del 82 al 88, en el sexenio de Miguel de la Madrid y del 88 al 94, la de Gortari. Después se da el cambio a través de Ernesto Cedillo Ponce de León del 94 al 2000. Recordemos que del 2000 fue ya la parte que se creó, se hizo el cambio democrático a través del PAN, ¿sí? Por Vicente Fox. Y se crea a través de ellos el IFE, que hoy en día lo conocemos como el Instituto Nacional Electoral, el cual se busca la democracia,
¿sí? Y se está dando después de 30 años esta legitimidad para poder tener unas votaciones reales, claras, que nos llevaran a esa instancia, así como también a la institución de la democracia que estábamos buscando en ese momento. Entonces, si se dan cuenta, todo este tipo de democracia no tiene ni 100 años que se está buscando dentro de lo que es el país, ¿va? Entonces, se desarrolla la identificación oficial a través de un padrón electoral, y que eso se estaba buscando desde 1814, cuando se decretó constitucionalmente para la libertad de América Mexicana que se estableciera la realización de un censo que podían, quienes podrían votar, ¿sí? Entonces, imagínense, de 1814 hasta 1992 que se dio esa credencial de elector para poder votar. En 1911 se introducen las reformas a la ley electoral con innovaciones sobre el número y la forma de los distritos. Se crea además una junta revisora del patrón electoral en cada municipio, y también en el 55 las mujeres votan por primera vez. Entonces, hasta 1955. Y tenemos ahí que es nuestra credencial, ¿no? De 92 al 2001 se utilizó una, de 2001 al 2008 se establecieron, hasta llegar la que actualmente estamos llevando en este momento. Y en ese transcurso de todos estos movimientos, hubo un movimiento muy fuerte. Recordemos que hoy en día en México hay aproximadamente 11 movimientos violentos, no podemos decir armados, pero sí algunos de ellos eran armados, como el Ejército Zapatista, de Liberación Nacional en 1994, el cual su creación como tal de 1984-93 están las guerrillas chapanecas, que adiestraron militares en la selva lacandona, donde también captaron experiencia de otros pueblos indígenas y conformaron el ejército, el cual se estaba organizado de manera ideológica, militar y política durante 10 años. Y es cuando en el 1994 se da pública en Chiapas que ocurrió ese levantamiento armado indígena, ¿sí? Buscando ese apoyo hacia los indígenas a través del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esto se conforma en el pueblo de Tzeltal, Tzotzil, Chol, Tojolabal y Mam, ¿sí? Que buscan esa democracia, libertad y justicia para todos los mexicanos y sobre todo para los indígenas. Y se da esa negociación entre gobierno, ¿sí? Y buscando esa reconciliación y esa paz que se estaba buscando. Entonces también Ernesto Zedillo en el 95 liberó órdenes de aprehensión contra indígenas zapatistas. El ejército mexicano avanzó y tomó algunas poblaciones de Chiapas, por lo cual de cientos de comunidades huyeron hacia las montañas, principalmente. Llamó el ZLN llamó a detener la guerra, iniciaron grandes movilizaciones en el país, intervenciones para lograr el gobierno iniciar el diálogo. En muchos lugares en México se hicieron manifestaciones apoyando y evitar una guerra dentro de lo que fue México. Entonces, la violencia de 1996, los zapatistas y el gobierno federal firmaron un acuerdo en San Andrés, ¿sí? En las que se comprometieron a reconocer los pueblos indígenas dentro de la Constitución y a garantizar una relación digna entre los pueblos indígenas del país, la sociedad y el Estado. Y principalmente se da esta manifestación y estos acuerdos por la Iglesia, ¿sí? Que fueron los intermediarios para poderla establecer. Y hasta 2000, ¿sí? No fue hasta Vicente Fox que dio la orden de retirar el ejército de Chiapas. Desde entonces el ZLN se rige bajo un gobierno autónomo. Sigue estando, lograron esa liberación, no están viviendo bajo el yugo del gobierno, sino a través de las leyes de usos y costumbres en el país, ¿sí? Y así también varios lugares se estuvieron desarrollando y se estuvieron implementando, ¿ok? Así también el modelo de la institución más importante que se determinó en este mundo. Y en este periodo se establecieron los periodos de Lázaro Cárdenas que se establecieron, ¿no? Y principalmente en Manuel Ávila Camacho en 1940, que establecieron la aplicación de impuestos a productos extranjeros, incremento del consumo interno y protección a las naciones industriales manufactureras,
y el establecimiento de aranceles en los productos de importación, y aumentó la productividad nacional y fomentó el desarrollo de la industria locales. Entonces, si nos damos cuenta, son varios factores que se van dando. Y así también la Segunda Guerra Mundial, que no, queridos, perdón, fuimos integrando ya casi la parte final, pero en los cuales se tuvo una economía a nivel mundial que aumentó. ¿Sí? Los obstáculos del comercio mundial por la Segunda Guerra Mundial, valga la redundancia, se establecieron y se fortalecieron. La vecindad con los Estados Unidos fue lo que nos convirtió como en una ventaja competitiva, porque como él fue uno de los principales que integraron el declive del fascismo, nosotros teníamos que proporcionarle de muchos productos, ¿no? Desde el hierro, alimentos, sí, armamento, hasta el último estuvimos integrando personas para la Segunda Guerra Mundial. Entonces las divisas se incrementaron en esos periodos y fueron incrementándose directamente. Y también en esta economía se fueron dando varios factores, entre ellos principalmente lo que es la liberación de la economía. Hablando del neoliberalismo, recordemos que el neoliberalismo se establece a través de un modelo neoliberal, el cual se está buscando el crecimiento hacia el exterior del país en esta situación económica. Recordemos que este neoliberalismo no es que lo adopte México, sino que los otros países, principalmente las grandes potencias, ya empezaban a establecer este neoliberalismo y para ir creciendo. ¿va? Entonces, este elemento que el país no estuvo preparado para poder entrar se vio reflejada a través de varias crisis económicas y estancamiento del país en el mandato de Miguel de la Madrid. ¿sí? Entonces, las características de este modelo neoliberal era la apertura comercial al resto del mundo, que es la globalización, la aceptación sin objeciones de la inversión extranjera, baja e incluso eliminar los aranceles y los impuestos a las importaciones, cambio en la ponderación del comercio exterior y su consecuencia, reconfiguración en el desarrollo nacional en las áreas de fronterizas y puertos comerciales exportados. Si se dan cuenta, estuvo mal implementada lo que fue el neoliberalismo, pero era una política que ya se traía a través de todo el país. Entonces, las políticas neoliberales se pueden resumir en flexibilidad laboral, ¿sí? En determinar estas restricciones, impuestos, y regulaciones de actividades económicas, así también como la apertura de las fronteras en los mercados extranjeros. Reducir la oferta de dinero circulante, trasladar los impuestos de la producción, renta de personal y beneficios empresariales del consumo, reducir al mismo tiempo el gasto público y fomentar la movilidad de capitales, apostar por un efecto de derrame económico de la producción y asimismo aumentar la iniciativa privada y privatización de empresas estatales y servicios públicos directamente. Entonces, de ahí se tienen esas relaciones comerciales internacionales, los tratados internacionales de libre comercio que fueron incrementándose, ¿sí? La integración del OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en 1994, la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que fue lo primero que se empezó a trabajar, la adhesión al GATT, que es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comerciales, que se determina. Entonces, ahí es a donde empezamos, ¿sí? Empezamos a entrar en esa globalización hasta 1994 para desarrollar estos nuevos elementos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en ese momento? Tratados comerciales mexicanos, tratados de libre comercio con Bolivia, tratado de comercio en México, Colombia y Venezuela, el famoso G3, el tratado de libre comercio en América del Norte, México, Canadá y Estados Unidos, que ahorita lo conocemos como el TLCAN, anteriormente era el TLC, así como los tratados de libre comercio con México y Costa Rica, tratados de libre comercio con México y Nicaragua, tratado de libre comercio con México y Chile, tratado de libre comercio con México e Israel, tratado de libre comercio México-Unión Europea, tratado de libre comercio México y Triángulo del Norte, que es México, Salvador, Honduras y Guatemala, el tratado de libre comercio con ALC, que es Islandia y Noruega, y Principado de Luxemburgo y Suiza.
y el Tratado de Libre Comercio México-República Oriental y del Uruguay. Entonces, son todos estos, ¿sí?, que son aproximadamente 13 tratados de libre comercio que se tienen dentro de lo que es el país, ¿verdad? Entonces, tenemos organismos internacionales en la economía nacional, que tenemos a la ONU, tenemos al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la Organización Mundial y de Comercio, la OMC, la Cámara de Comercio Internacional, la Confederación de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del país. Ahí es donde se integran todas las partes económicas que se da a través de la globalización que se estaba buscando a partir de 1994. Y con esto se va incrementando, ¿va? Ya vamos entrando a la parte final, chicos, si van anotándome sus dudas o comentarios. Si no, de todas maneras, ahorita los vamos a comentar para ir abriendo estos espacios, ¿va? Entonces, tenemos los desafíos actuales. ¿Cuál es la corrupción primera que nada? Porque aún ahorita con este tipo de gobierno que tenemos, estamos en los índices más altos de corrupción que se encuentran. Si incrementamos varias posiciones a la corrupción que se está dando. No nada más la corrupción en el gobierno, sino también en las empresas y en la sociedad principalmente. Y esto no es otra cosa que la educación que tenemos, que preferimos dar una mordida a que nos levanten una infracción, por ejemplo, si cometimos alguna problemática. ¿Va? Entonces ahí es a donde tenemos que estar determinando y estableciendo esos fenómenos. Después tenemos el crimen organizado, que es otra de las violencias que seguimos creciendo, seguimos encontrando tumpas de 10, 15 personas que están teniendo, que el gobierno no ha podido detener ese problema de violencia directamente, y así también con el grupo de 3 o más sujetos que están organizados a través de ellos, principalmente en por los cárteles que tenemos en México, que el gobierno en sí no realiza nada para poderlo determinar. Asimismo, las desigualdades que se tienen en el gobierno y sociales que se están dando, ¿no? No el regalar muchas becas, no el dar dinero, no se está distribuyendo correctamente. Entonces, aún así, la economía está muy mal, los salarios promedios no han aumentado esa cantidad que se requiere, y entonces tenemos ese incremento, ¿sí? En lo que llevamos en este sexenio, se ha incrementado un 10% la pobreza en México, ¿sí? Entonces, y no es por la pandemia, no es por otra cosa, sino principalmente por las cuestiones políticas que no hemos tenido el apoyo a las empresas, a los empresarios, para que se vayan creando nuevas empresas y se mejore la condición de vida de las personas, ¿sí? Y aquí económicamente, nacionalmente tenemos, ¿no? Que tenemos la industria petrolera, que seguimos dependiendo de ella, no tenemos el crecimiento, no tenemos esa parte, de la parte de las gaseras, y tenemos ahorita los apagones que sufrimos hace poco tiempo, que fue porque México no pagó el gas que se estaba consumiendo y le cerraron la llave a Estados Unidos, ¿sí? Entonces, las exportaciones han incrementado bastante, siguen buscando reducir aranceles para que esas exportaciones vayan mejorando. Los indicadores económicos, el Producto Interno Bruto se está mejorando, ¿sí? Ahorita por condiciones extraordinarias del COVID, sí bajó demasiado, se perdieron muchísimos empleos, muchas empresas, se está calculando que 200,000 empresas por lo menos han tenido que cerrar en México de manera definitiva. Y entonces eso lo manejamos, entonces se calcula que más de 20 millones de empleos formales se perdieron, más los empleos informales por la falta de dinero circulante dentro de lo que es nuestro país. El desarrollo humano se ha incrementado, se nos ha ido apoyando. Se creó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ha ayudado mucho a implementarlos, a manejarlos, ¿sí? Y eso es lo que nos apoya. La energía desgraciadamente sigue incrementándose el costo de la energía. La nueva ley que se está implementando en el Congreso está haciendo a un lado el manejo y la utilización de la energía solar, y esto es un golpe muy fuerte a la economía. Entonces, si se dan cuenta, chicos, ya como forma de conclusión, podemos identificar que después de
de la revolución, lo que viene la revolución, ha sido esa organizar el país, ¿no? Implementar nuevas instituciones, crear nuevas secretarías para poder ayudar a todo el público, quitar las armas y poner ahora instituciones. Esas instituciones nos van a llevar a incrementar y proponer directamente a esos elementos. Entonces, de ahí buscamos esa potencialización, ¿no? Buscar que todos los beneficios que estamos buscando y que estamos teniendo directamente es lo que necesitamos, ¿va? Entonces, desde ahí tenemos que ver las posibilidades que tenemos para poder ir incrementando. Y eso es lo que nos va a proporcionar es la que nos va a proporcionar directamente este crecimiento que estamos buscando directamente para posicionarlos, ¿va? Entonces, tenemos muchos aspectos que ir viendo con los diferentes partidos políticos, porque ahora ya podemos hablar de una transición PRI, PAN y Morena, que hoy en día se determina, y de todos ellos no estamos logrando nada, ¿sí? Tenemos que identificar y ver cómo podemos lograr y seguir adelante. ¿Por qué? Porque esos elementos son los que estamos buscando hoy en día. Entonces, tenemos que buscar y determinar cada uno de ellos y buscar la mejor forma, ¿no? La mejor manera de lograr nuestro objetivo común, que es el beneficio del mexicano, ¿sí? Que eso es lo que estamos buscando en este momento, que estamos buscando determinar ese crecimiento, ese a dónde estamos implementando, dónde estamos creciendo, hacia dónde estamos estableciendo esos crecimientos, ¿va? Entonces, tenemos muchos factores que podemos establecer, ¿no? Estoy ya en el chat para estar viendo sus preguntas y poderles responder, ¿sí? Entonces, de ahí estamos analizando cada uno de los parámetros que tenemos que estar determinando. Entonces, vamos a manejar y ver qué es lo que vamos a realizar. Y cómo vamos a llevar a cabo todo este crecimiento que vamos teniendo, ¿sí? Y tenemos que ver cómo vamos a manejar estos nuevos mecanismos, estos nuevos ideales y desarrollos que vamos teniendo dentro de lo que es de la economía del país, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, se ha ido cambiando y estamos viendo qué es lo que estamos realizando las cosas y qué es lo que vamos a tener, qué es lo que vamos a llevar en cada una de ellas, ¿va? Entonces, cada uno de estos elementos nos van a permitir qué es lo que vamos a realizar, hacia dónde vamos a ir viendo cada una de las cosas que nos está desarrollando. Post-revolución hasta llegar a nuestros días, que tenemos que ver muchas cosas que estamos utilizando y muchas cosas que no estamos implementando directamente con lo que es el crecimiento del país. Y poco a poco se va a ir desarrollando, poco a poco se va a ir determinando que sí podemos desarrollar estos elementos. ¿Ah? Ok, vayan preparando sus preguntas, por favor. Ya algunos estaban perdidos en una sesión anterior. Ya les pasé el link que pudieran integrar, ¿sí? Y me dicen que no se ve, se ve pantalla negra, pero no se está viendo, se ven en una puerta parcial, pero es porque les estoy contestando por el chat, pero sí se ve. Y ahorita vamos a entrar directamente, ¿va? Que es a la área de cada una. Ok, entonces vamos a ir determinando y viendo qué es lo que vamos a ir desarrollando. Ok, a los que no ven y no escuchan nada, por favor, den F5
opriman F5 para que se actualice y puedan verla, por favor. Sí, porque ya chequé el audio está bien. Lo vuelvo a repetir. Sí, el audio se está escuchando bien y se está viendo bien está teniendo esa problemática, ¿va? Ah, es que porque está en celular. Entonces déjenle escribo. No está escuchando Cristel. ¿Sí? Es por eso que no, que no se está. Ok, ya se escucha. Muy bien. Gracias, Cristel. ¿Vale? Por si tienes alguna duda me puedas ir diciendo lo que estoy presentando. Sí, ha de ser por el formato de tu celular, Cristel, que no estás viendo bien, ¿va? Para que puedas determinar. Si lo puedes poner en vertical, a lo mejor se ve toda la pantalla, ¿va? Por favor, Cristel. Sí, es el problema de algunos celulares, no te dan la configuración como debe de realizarse. Pero si me escuchas, si puedes, tienes alguna duda, tenemos el chat por eso, ¿va? Para que podamos entrar. Te ve un pedazo, estoy contestando los chats en vivo y podamos tenerlo, ¿va? Pero vamos a entrar a lo que vamos a realizar el día de hoy, ¿ok? Tenemos la actividad integradora 5, que se llama Institucionalización de México y Movimientos Sociales. En esta actividad van a descargar lo que es el Word que pide la plataforma y en el que vamos a realizar. Primero que nada, se va a realizar un párrafo donde se escriben las principales características económicas y sociales del cardenismo, que ya comentamos muchas de ellas, ¿sí? En un párrafo, por favor, que sea en un párrafo estamos hablando de más de 10 renglones, porque muchos lo están determinando nada más con un renglón y no se determina como la actividad de la semana pasada, en las cuales no se veía bien y no se explicaban al responder esos tipos de preguntas, ¿ok? En la 2 se va a realizar en los primeros lustros de la postrevolución, se buscó la institucionalización del país. A continuación se plantea la tabla de las instituciones y políticas más importantes que se fundaron. Recordemos que fue el movimiento del 68, el movimiento social y civil del terremoto del 85, se estableció la posición electoral de 1988 con la democracia y el levantamiento indígena del EZL en Chiapas. Ahí quiero que no se, directamente no se establece. Ay, no sé qué te pasa, Genesis, que los demás sí lo escuchan y ven. Los demás sí lo están viendo. Pero todavía vamos a esperar a la Gordi. Y voy a cambiar todo. Entonces, en los tres, perdón por la pero no, estoy atendiendo los dos, el chat y la sesión, ¿va? Entonces, en estos 4 movimientos que se tienen, los diferentes luces, vamos a ver la parte política, la parte económica, la parte social y similitudes con demandas actuales. ¿Qué es lo que está pasando ahorita y qué es lo que se está realizando en este momento? ¿Va? Entonces, de ahí se van a hacer el punto 2 de acuerdo a la tabla. Recuerden que pueden agregar el espacio que ustedes necesiten o que requieran para la utilización. ¿Va? Después tienen el apartado, sería aquí el 3, no sería el 2, sería el 3 y en la parte de abajo sería el 4, la máquina, pero bueno, lo modificamos rápidamente. En la 3 completa la tabla de las ideologías de los movimientos sociales surgidos en México del siglo XX y sus similitudes que estos tienen con algunas demandas actuales. Si consideras que algún libro debe quedar vacío, debes justificar tu respuesta. Debes justificar directamente en este momento. ¿Vale? Entonces, la Secretaría de Economía Pública, su propósito, fecha y presidente en turno. ¿Qué es lo que está realizando? El Banco de México, Banco Nacional de Obrero
perdón, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, el Banobras, Petróleos Mexicanos, el Partido Nacional Revolucionario, la Confederación de Trabajadores de México, el Plan Sexenal y el Código Agrario de 1942. ¿Va? Entonces, ahí es lo que tenemos que determinar y establecer esos elementos. ¿Qué propósito están buscando? ¿Qué fecha? Y el presidente en turno, ¿qué es lo que está realizando en este momento? Tengan cuidado porque tenemos que establecerlo. ¿Va? ¿Estamos? Entonces, desde ahí tenemos que identificar cada uno de estos puntos. Vamos a ver, entonces, recuerden que tenemos que hacer el comparativo del siglo XXI con lo que se está haciendo en estos momentos, ¿va? Entonces, ahí es a donde necesitamos hacer esa corroboración. Me regreso un poquito a una pregunta que me está haciendo unos compañeros, y aquí, ¿qué es lustro? Recordemos que lustros son los años que se están manejando prosrevolucionarios. De 1920 a la fecha, que es lo que estamos desarrollando. Por eso tenemos el movimiento del 68, del 85, del 88 y del 94, que es el ejército zapatista. Entonces, en cada uno de ellos tenemos que determinar cuáles son los elementos que vamos a buscar, en qué fechas tenemos que estar buscando e indagando directamente. Y marcamos muchos de las partes políticas, económicas y sociales que se fueron dando en cada uno de ellos. Por favor. ¿Ah? Esta tabla es del punto 3 y fuentes y consultas. Consultadas. Por favor, usen el formato APA. Ya como apoyo de material en su retroalimentación, les agrego, después de su retroalimentación, punto y aparte, trae links que les puedo, que les doy para, para que mejoren su ortografía, para que mejoren sus fuentes bibliográficas, ¿sí? De acuerdo a lo que voy viendo que vamos manejando con semana a semana, les trato de poner una fuente de herramienta para que se puedan apoyar y salgan mejores sus actividades, aparte del material de apoyo que les pongo en plataforma. En este caso les voy a poner sobre el cardenismo un material de apoyo y quiero que lo revisen para que mejoren sus actividades, ¿va? Entonces, esto es de la semana 3, la actividad 5. ¿Vamos? Y vamos con la semana 6. La actividad integradora 6 que habla de la política exterior mexicana. ¿Ok? ¿Qué vamos a realizar? Vamos a realizar 6 puntos y el 7 que subirla. Primeramente, el primero busca la información sobre el impacto de los tratados comerciales en la soberanía nacional. Les vuelvo a repetir y les puse los tratados internacionales que tenemos en la diapositiva. Tenemos alrededor de 13 tratados internacionales. Se les da ese link que pueden analizarlo o pueden buscar algún otro. Sí, voy a buscar por ahí, creo que tengo un PDF que les puedo facilitar también para que vean. Véanlo en los avisos el día de mañana que vamos a utilizar para que vean y vean esa información de los tratados comerciales que tenemos en la soberanía nacional. ¿va? Después tenemos en una cuartilla, responde cuál es el impacto de los tratados comerciales en la soberanía nacional. Pero tienen que identificar bien antes que todo esto y definir qué es la soberanía nacional. ¿Sí? Que la soberanía nacional, cada uno de los tratados no está involucrando la soberanía nacional, sino que se está buscando el crecimiento y el desarrollo comercial. ¿Sí? Es como la inversión en la gasolina, ¿no? Que ahorita vemos diferentes marcas de gasolina que van a ser en un momento dado diferentes gasolinas que van a entrar al país. El país no está perdiendo soberanía por exportar gasolina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gasolina, nosotros no producimos la gran cantidad de gasolina. Tuvimos ahí en el 2019 una crisis de gasolina en el país, porque el país no tiene las refinerías suficientes para poder cubrir la necesidad. Por eso tenemos que importarla principalmente de Estados Unidos, de Venezuela y de otros países. ¿va? El número 2, no, perdón, el 3, busca información sobre la globalización en México.
te sugerimos que sean artículos periodísticos. ¿Sí? Aquí van a ver qué es la globalización, de qué se trata y cómo ha sido afectada directamente en lo que es en México. ¿Sí? Explica en una cuartilla, con base a tu indagatoria, cómo se desarrolla la política exterior mexicana en relación a la globalización. Aguas, aquí es una de las preguntas que me han dicho en plataforma. Tengan cuidado, ¿por qué? Porque aquí tenemos que tomar en cuenta lo que es la política exterior mexicana actual, ¿sí? Vamos a hablar de las anteriores, lo que estamos haciendo ahorita, ¿sí? De acuerdo a la indagación, vamos a ver cómo se está relacionando la globalización con la política exterior mexicana que tenemos en este momento, ¿va? Después, en el punto 5, elige una problemática contemporánea en México relacionada con tu búsqueda de información. Para los puntos anteriores, explica en media cuartilla una posible solución. Te puedes apoyar en la opinión de especialistas difundida en los medios confiables. Aguas, cuando hablamos de medios confiables, tenemos que buscar periódicos, tenemos que buscar del Congreso, políticas, ¿sí? De universidades, públicas principalmente, y no me pongan el Rincón del Vago como fuente confiable, buenas tareas, por ahí anda una nueva de tareas en las cuales se están realizando muchas copy-paste, tengan cuidado porque estamos hablando, y hable con su tutora para que hable de del plagio parcial que me están realizando algunos de ustedes, algunos se los estoy haciendo saber en el momento, ¿sí? Para que no tengamos ese problema. Por favor, tengan cuidado. Y si van a tomar tal cual un párrafo, utilicen las fuentes a través del formato APA para que se entienda que fue a través de ello. ¿Ok? Tenemos que poner las fuentes. Ahora sí necesitamos poner las fuentes de acuerdo al formato APA, por favor. ¿Por qué? Porque tenemos esa problemática ahorita que estamos teniendo. Y la gran mayoría, salvo algunas excepciones, obviamente, sí fueron varios de ustedes que utilizaron bien estructurado lo que es. ¿Sí? Una fuente no puede ser nada más la página de Prepa en línea. Muchos me pusieron la página de Prepa en línea. Si yo entro a la página de Prepa en línea, no estoy teniendo información confiable, porque es la presentación y la comercialización de Prepa en línea, no es un material de apoyo. ¿Ah? Entonces, tengan mucho cuidado para determinar. Entonces, ya teniendo estos 5 puntos y colocando las fuentes confiables que se van a utilizar, subimos el documento a la web. ¿Okay? Preguntas, chicos, déjenme revisar otra vez el chat, porque por ahí tengo los chats que se abrieron y vamos a establecer qué es lo que estamos realizando. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se realiza. Aquí también el tamaño. Tengan cuidado, por favor. Aquí lo que me está preguntando Abigail, me está comentando de que de cuántas cuartillas. En cada uno de los términos nos están determinando qué es una cuartilla, qué es media cuartilla y qué debe de ser ampliamente. Sí, ok. Recordemos directamente cuántos elementos, y es a lo que voy directamente con las cuartillas, ¿no? ¿Sí? Recordemos que en algunos de ellos tenemos que hablar de qué es lo que estamos realizando. ¿Va? Primero que nada, identificar qué es lo que tenemos que realizar. En algunos nos está pidiendo cuántos, qué es lo que tenemos que investigar, ¿no? Sí. Como en la parte de esta actividad que hablamos de una cuartilla. Recordemos que una cuartilla aquí, respondiéndole a ¿quién era? ¿Cristel? Sí, ¿no? Cristel. ¿Y cuántos renglones corresponde una cuartilla? Recuerden que una cuartilla va entre 20 y 25 renglones con letras de número 12 con interlineado de 1.5. ¿Va? Y normalmente tiene que ser de letra Times New Roman, ¿va? Que es lo que nosotros tenemos que determinar. Y si hablamos de media cuartilla, estamos hablando entre 10 y 13 renglones aproximadamente los que tenemos que desarrollar, ¿va?
Entonces, tenemos mucha información, tenemos que ser muy minuciosos en cómo investigamos esta información y qué tanto tenemos que desarrollar, ¿va? Que en este caso, en la actividad 6 no tenemos un Word que nos mande la plataforma. En el caso de la actividad 5, respondiéndole también a Abigail, es que nos menciona que si tenemos que utilizarlo, utilicen este espacio y por favor agreguen la cantidad de espacio que requieren en cada una de las celdas, en cada uno de los cuadrículas. ¿Por qué? Porque se está limitando a ese espacio y me ponen lo que hay en ese espacio, algunos de sus compañeros. Si necesito ampliarlo, si necesito que tenga más espacio, debemos de tenerlo. Y tengan cuidado con solo copiar y pegar, ¿va? Tengan mucho cuidado, porque eso les baja su evaluación. Recordemos que eso se considera plagio y esto es lo que no queremos dentro de lo que es la historia. Hay cosas que no podemos cambiar, sí lo sé, pero también, si ustedes de la parte de las fuentes no me ponen de dónde sacaron la información, no lo determinamos. Otra fuente que me han puesto y que no es válida, libro de historia de tercero. No es una fuente que podemos determinarla. Si se dan cuenta, también en esos libros te dicen de dónde sacan la información, porque no es de la escuela, no es de la SEP, es de investigaciones, libros de historia que se está dando. Entonces no es válido los libros de historia de primaria, ¿va? Por favor, porque tenemos que tener cuidado en cada uno de ellos. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿En alguna otra chat? Déjenme ver mis anotaciones también, porque aquí tengo las que me han mandado en el día de ayer y hoy, que el día de ayer no tuvimos actividad laboral, pero ahí les estuve molestando. ¿Va? Ok, muy bien, Cristian, qué bueno que ya no tienes. De todas maneras, saben que tienen mi correo y tienen la plataforma, mi chat, para que me puedan mandar algunas preguntas que ustedes crean conveniente que les hace falta. Por favor, siéntanse la libertad de hacerlo y con todo gusto yo los apoyo en el momento que tenga tiempo. Casi siempre estoy, por mis diferentes trabajos, casi siempre estoy metido en el correo y trato de estar también conectado en la plataforma, ¿ah? Para ir analizando y contestarle lo más rápido posible a sus dudas que tengan. Bueno, creo que ya no tenemos más preguntas. Por favor, tengan cuidado porque los que están entrando por otro medio me están copiando, me están dando creo que clic directamente en plataforma y los está mandando y direccionando a la primera sesión. ¿Va? Copien el link y péguenlo en la pestaña, por favor, para que puedan entrar directamente. Por ahí hay un problemilla en la plataforma, al parecer, porque varias de ustedes estaban en la primera sesión y no estaban en esta sesión. ¿Va? En la tercera sesión de esta semana. Bueno, como es costumbre, terminamos hablando de los demás materiales. Recuerden, tenemos actividad formativa 5 y 6, que es México Contemporáneo 1 y 2, el cual, otra vez, suelo repetir, lean todo el material, vean la sesión, hagan sus actividades y al final contestan estos cuestionarios, por favor, porque por ahí algunos están quedando sin calificación porque lo quieren realizar antes de revisarlo y sí tiene preguntas directamente sobre lo que se está realizando y están viendo en el material. ¿Ok? Con su tutora van a ver la actividad socioemocional y el cuestionario socioemocional. ¿Va? En su sesión, si no mal recuerdo, la tienen el día de mañana. Entonces, revisen eso con su tutora. Ella es la que se encarga de manejar esos temas socioemocionales. ¿Va? Y ya por último, tenemos la opinión sobre el asesor virtual y sobre su tutor. Por favor, ahí siéntanse libres en poner. Esta participación no se les considera, es en forma abierta, no lleva nombre, queremos su opinión para mejorar en varios aspectos, tanto su tutora como un servidor, y darles el mejor servicio que se pueda realizar. Todos tenemos áreas de oportunidad, así como yo les hago la retroalimentación, mi SAME, que es mi supervisora de calidad, ella me hace mis retroalimentaciones y también tomamos en cuenta algunas de ustedes para mejorar en las presentaciones para los siguientes módulos que vamos a seguir dando. ¿Les parece? Y por último, les tengo esta reflexión. Si no estás dispuesto a arriesgar, disponte a tener una vida. Y ustedes han arriesgado mucho al entrar en prepa en línea, el poder seguir con sus estudios, más ahorita con toda esta pandemia que es necesario para cuando regresemos a la nueva normalidad y podamos desarrollar y ver diferente las cosas.
¿sí? Podemos, lo estamos haciendo, no llevamos una vida común, nos estamos arriesgando a hacer cosas diferentes, tanto ustedes como nosotros, los asesores, tutores, la parte administrativa de prepa en línea, para que acercarnos a ustedes y que ustedes sean mejores personas, mejores profesionistas en las diferentes áreas que se vayan moviendo. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias, chicos. Cuídense mucho. Sí, seguimos con esto del COVID, por favor. Tengan mucho cuidado. No se ha acabado. No se tiene el 100% determinado ya vacunados. Recordemos que todavía podemos contagiarnos después de ser vacunado. Entonces, tengan mucho cuidado. Cuídense mucho. Estamos en contacto vía correo, vía mensajero, plataforma. Con mucho gusto los estaré atendiendo en un momento dado cuando tengan eso. Cuídense mucho. Linda noche. Gracias.